Nadie lo vio venir. La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas del terrible accidente ferroviario de Adamuz ha desatado un torbellino de críticas y no estamos hablando de cualquier crítica. Estamos hablando de figuras del calibre de Tamara Falcó, Juan del Val y Ana Rosa Quintana, pesos pesados de la televisión española, alzando la voz como nunca antes. Sus palabras han resonado en todo el país, poniendo el foco sobre una tragedia que ya de por sí había conmocionado a España, y sobre la manera en que los líderes políticos gestionan el dolor colectivo. La polémica es servida, y con ella, un debate crucial sobre la humanidad, la política y el papel de un presidente en los momentos más oscuros de su nación. Para entender la magnitud de esta controversia, es esencial situar a nuestros protagonistas y el epicentro del drama. Al frente de la escena política, tenemos a Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España. Conocido por su trayectoria en el Partido Socialista Obrero Español, Sánchez ha liderado el Ejecutivo en momentos de gran complejidad, consolidando una imagen pública que, para muchos, es sinónimo de resiliencia y estrategia política. Sin embargo, su reciente ausencia en un evento de tal calibre ha abierto una brecha significativa en esa percepción. En el otro bando de esta narrativa, o más bien, como voces críticas desde el mundo de los medios, encontramos a Tamara Falcó, la marquesa de Griñón. Falcó, figura habitual en el panorama social y televisivo, ha trascendido su linaje aristocrático para convertirse en una reconocida chef, diseñadora y colaboradora estrella de programas como El Hormiguero. Su carisma y su aparente espontaneidad la han convertido en un referente de opinión para una parte importante de la audiencia. Junto a ella, en el mismo plató, se encuentra Juan del Val, un escritor y colaborador televisivo conocido por su agudeza y sus opiniones sin pelos en la lengua. Su estilo directo y a menudo provocador le ha ganado tanto admiradores como detractores, pero nadie puede negar su influencia en el debate público. Desde Mediaset, la crítica también se ha manifestado con fuerza a través de dos de sus rostros más icónicos. Joaquín Prat, un experimentado presentador de televisión, con una larga trayectoria en diversos formatos de actualidad, ha aprovechado su espacio para reflexionar sobre la actitud del presidente. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Ana Rosa Quintana. La veterana periodista, una de las figuras más influyentes de la televisión española, con décadas de experiencia en programas matinales y ahora al frente de Tarde AR, es famosa por sus editoriales políticos y su inquebrantable frontalidad. El evento central que ha desatado esta tormenta mediática fue la misa funeral celebrada en Huelva el pasado jueves, 29 de enero, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido en Córdoba. Una ceremonia profundamente emotiva, diseñada para honrar a las 45 personas que perdieron la vida en el siniestro, dejando un país entero sumido en el dolor y el luto. La solemnidad del acto se vio realzada por la presencia de sus majestades los reyes, que encabezaron la delegación de autoridades, mostrando su apoyo y cercanía a las familias. Lo que llamó poderosamente la atención y se convirtió en el epicentro de la polémica fue la notoria ausencia de Pedro Sánchez. En su lugar, la representación del gobierno recayó en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros ministros. Esta decisión, o no decisión, rápidamente se convirtió en combustible para las redes sociales, donde la indignación y el debate no tardaron en prender. La primera reacción en las plataformas digitales fue de asombro y, en muchos casos, de absoluta indignación. El nombre de Pedro Sánchez se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los usuarios de las redes sociales, acostumbrados a ver al presidente en eventos de menor calado, no comprendían cómo podía faltar a una cita de tal magnitud, un funeral casi de Estado, que convocaba a las más altas instituciones del país para rendir homenaje a las víctimas de una tragedia que había golpeado a toda la nación. Los comentarios se multiplicaban por miles, algunos expresando una profunda decepción por lo que consideraban una falta de empatía, otros exigiendo explicaciones. Las tendencias reflejaban el clamor popular, con hashtags que pedían la presencia del presidente y comparaciones con otras figuras políticas que sí habían acudido, como los reyes. Las declaraciones, o más bien, los silencios iniciales del gobierno, solo avivaron la hoguera, creando un ambiente de tensión y desconcierto que pronto se trasladaría a los platos de televisión. La bola de nieve empezaba a rodar con una fuerza imparable. Para entender la magnitud de esta controversia, tenemos que retroceder un poco en la línea temporal y conectar algunos puntos que, a priori,
podrían parecer inconexos. El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, fue un golpe devastador para España, y la organización del funeral se convirtió en un asunto de Estado. Según informaciones del delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, la misa funeral se había pospuesto de una fecha inicial, el 31 de enero, a petición expresa de las propias víctimas, quienes habían trasladado que era demasiado pronto y que tenían dificultades para asistir en la fecha prevista. Esta explicación, sin embargo, no fue suficiente para calmar las aguas. El contexto político reciente también es crucial para comprender la efervescencia de las reacciones. Pedro Sánchez había protagonizado un episodio de gran impacto mediático apenas unas semanas antes, cuando, el pasado 24 de abril, escribió una carta a la ciudadanía anunciando un período de reflexión para decidir si continuaba o no en el poder. Esta decisión venía motivada, según sus propias palabras, por las diligencias judiciales abiertas contra su mujer, Begoña Gómez. Aquel tiempo muerto de 5 días generó un intenso debate en el panorama político y mediático, con muchos criticando lo que consideraron un acto de victimización o una estrategia política. Este antecedente dejó a los líderes de opinión, y a la ciudadanía en general, particularmente sensibles a las actuaciones de Sánchez, y su ausencia en el funeral de Huelva no hizo más que reabrir heridas y exacerbar un sentimiento de desafección que ya estaba latente. Se percibió, por parte de sus detractores, un patrón en su comportamiento, una tendencia a la reflexión en momentos clave, o a la delegación en circunstancias que muchos consideraban ineludibles para la máxima figura del país. Los perfiles de las personas involucradas son clave para entender la resonancia de sus palabras. Pedro Sánchez, con más de 50 años, es el presidente del Gobierno de España. Su trayectoria política ha estado marcada por momentos de gran polarización y por su habilidad para remontar situaciones adversas. Ha sido objeto de intensas críticas y fervientes apoyos, y su liderazgo siempre está bajo el escrutinio público. Su política de comunicación y su presencia en actos públicos son a menudo analizadas con lupa por sus adversarios y por los medios. Tamara Falcó, de 42 años, es una figura polifacética que ha sabido reinventarse. Hija de Isabel Preisler y el fallecido marqués de Griñón, Carlos Falcó, su vida ha estado expuesta a los focos desde la cuna. Conocida por su personalidad religiosa y sus valores tradicionales, sus opiniones a menudo conectan con un sector de la población que valora la moralidad y las buenas formas. Su presencia en El Hormiguero, uno de los programas de mayor audiencia en España, le otorga una plataforma inmensa para expresar sus puntos de vista. Juan del Val, de más de 50 años, es un escritor y guionista que se ha consolidado como un tertuliano de referencia en El Hormiguero. Sus intervenciones, siempre incisivas y directas, suelen generar gran debate. Del Val es percibido como una voz crítica e independiente, que no teme enfrentarse a las figuras políticas. Su libro, Candela, fue un éxito, lo que demuestra su capacidad para conectar con el público más allá de la televisión. Él y su mujer, Nuria Roca, forman una pareja televisiva de gran peso. Joaquín Prat, con cerca de 50 años, es uno de los rostros más reconocibles de Mediaset. Con una carrera que abarca varias décadas, ha presentado desde programas de entretenimiento hasta magazines de actualidad, como el programa de Ana Rosa y Ahora vamos a ver. Su estilo cercano y su credibilidad le otorgan un gran respeto por parte de la audiencia. Hijo del mítico presentador Joaquín Prat, ha heredado el talento comunicativo y una capacidad innata para conectar con los espectadores en momentos de reflexión. Ana Rosa Quintana, de 71 años, es la indiscutible reina de las mañanas, y ahora de las tardes con Tarde AR, después de años al frente de su propio programa matinal en Telecinco. Su influencia en la opinión pública es innegable. Con una larga trayectoria periodística, Ana Rosa no se ha escondido nunca a la hora de dar su opinión sobre la actualidad política, a menudo con un tono crítico hacia el gobierno. Sus editoriales diarios marcaban la agenda y la opinión de muchos, y su voz es considerada una de las más potentes del panorama mediático español. Todos estos personajes, con sus trayectorias y su influencia, convergieron en un punto de crítica hacia la misma figura política, Pedro Sánchez, lo que amplificó el alcance y el impacto de la polémica. Y ahora, entramos en los detalles jugosos, la cronología precisa de lo que ocurrió y las reacciones que hicieron arder el panorama mediático. Todo comenzó el pasado jueves, 29 de enero. La misa funeral en Huelva era un evento de altísima sensibilidad. Los reyes de España, Felipe y Leticia,
llegaron al templo para acompañar a las familias, un gesto que fue ampliamente aplaudido por su cercanía y su humanidad. Junto a ellos, se encontraban otras autoridades como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en representación del gobierno, además de varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Lo que nadie esperaba, y lo que se convirtió en el gran detonante, fue que Pedro Sánchez, el máximo representante del país, no estuviera allí. La silla vacía, la ausencia del presidente, fue un detalle que no pasó desapercibido para nadie, y menos para las cámaras de televisión que cubrían el evento. La imagen de los reyes en primera fila, arropando a los familiares, contrastaba con la falta de la figura del jefe del Ejecutivo, alimentando una sensación de desatención por parte de una parte de la ciudadanía. Las críticas no tardaron en llegar, y de donde menos se esperaban, al menos de forma tan contundente. Ese mismo jueves, unas horas después del funeral, Tamara Falcó acudió a su puesto de trabajo en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos. Fue desde allí, con la expectación de millones de telespectadores, donde la marquesa no se calló. Sus palabras, que resuenan con fuerza aún hoy, fueron claras y concisas. Ella sentenció que Sánchez tenía que haber estado ahí, añadiendo que si eres el máximo representante de tu país y ha pasado una tragedia, debes estar ahí. Y no se quedó en lo político, fue más allá, afirmando que no era una cuestión política, sino una cuestión de humanidad. Como ser humano, debes estar ahí. Debes dar la cara y no esconderte y mandar otros, concluyó, con una franqueza que la caracteriza y que la audiencia valora. Sus compañeros de mesa no tardaron en respaldar su opinión, y Juan del Val fue uno de los más tajantes, añadiendo más leña al fuego de la indignación. Es que además no ha ido porque no ha querido, porque su agenda estaba despejada, señaló del Val, para luego soltar una frase que muchos interpretaron como un dardo directo al presidente. Estar ahí va en su sueldo. La implicación era clara. Los privilegios del cargo conllevan responsabilidades ineludibles, y la empatía en una tragedia nacional era una de ellas. Al mismo tiempo, en la competencia, Mediaset, el debate también se encendía. Joaquín Prat aprovechaba la emisión de su programa para compartir una profunda reflexión sobre la actitud de Sánchez. Lo que se debe respetar es la voluntad de las familias. También va en el cargo o en el sueldo de los privilegios, estar a las duras y a las maduras, afirmó Prat. Recordando una lección personal, añadió: a mí me enseñó mi padre, cuando tuve que ir a darle el pésame a la familia de un amigo mío que había fallecido, que en esta vida todos nos apuntamos a las bodas, banquetes, comuniones, festividades y demás. Pero en los momentos duros es donde más hay que estar, donde más presencia uno tiene que tener. Un mensaje cargado de humanidad que conectó directamente con la opinión de muchos ciudadanos. Y la voz de Ana Rosa Quintana, una de las más influyentes de la televisión española, se unió con su habitual naturalidad y sinceridad desde el plató del matinal que presenta. Su crítica fue mordaz. Es un funeral casi de Estado, sin Estado, porque no estaba Sánchez. Estaban los reyes. La periodista no solo señaló la ausencia, sino que también cuestionó la excusa que, según ella, Sánchez había esgrimido en otras ocasiones sobre no asistir a funerales religiosos. Pedro Sánchez dice que no va a funerales religiosos, que tampoco es verdad, porque al de Fernández Vara fue, a alguno internacional también ha ido, desveló Ana Rosa, desmintiendo la presunta coherencia del presidente. Y fue más allá, criticando lo que consideró un desconocimiento de la idiosincrasia andaluza. Luego es una pena que el presidente del gobierno no conozca la idiosincrasia, la identidad a un pueblo como el andaluz y pretender hacer un funeral laico en Huelva. Es un desconocimiento, expresó, elevando la crítica al plano de la sensibilidad cultural y regional. Las conexiones y triangulaciones en esta historia son fascinantes. Desde el ámbito político, el secretario general del PP, Miguel Tellado, no se quedó callado. Criticó la ausencia de Sánchez como un desprecio absoluto del presidente hacia los españoles y sus problemas. Tellado enfatizó que Sánchez no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia ese día, añadiendo que el gobierno era responsable de la peor crisis ferroviaria de la alta velocidad de este país y es incapaz de dar la cara. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, también se sumó a las críticas, señalando que los miembros del gobierno presentes entraron por otra puerta y con qué frialdad fueron recibidos, y lamentando que ni han pedido disculpas, responsabilidades. Sin embargo, no todos los políticos del PP mantuvieron la misma línea.
El presidente de Andalucía, el popular Juanma Moreno, se mostró más cauto y no arremetió contra Sánchez, limitándose a elogiar el comportamiento ejemplar de víctimas y de todo el mundo en el funeral. Por otro lado, el gobierno defendió su posición. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, argumentó que el protagonismo corresponde a las víctimas y que el Ejecutivo quería manifestar nuestra solidaridad desde la discreción. Algunos intentan hacer polémica de lo que no es y profundizan en el sufrimiento de las víctimas, enfatizó Montero, recordando que varios ministros sí estuvieron presentes. Pedro Sánchez, por su parte, se pronunció al día siguiente en un foro en Madrid, enviando un mensaje de recuerdo a las víctimas y sus familias, y remarcando que el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado con respuestas a las preguntas llegando hasta el final, y que las instituciones no van a dejar solas a las familias. Desde Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz también defendió la representación del gobierno con Montero. Es evidente que la polémica no solo fue mediática, sino que se convirtió en un nuevo frente político, demostrando cómo un gesto, o la ausencia de él, puede reverberar en todas las esferas de la sociedad. Los expertos, aunque en este caso son las propias figuras mediáticas quienes actúan como tales, han ofrecido un análisis contundente que va más allá de la mera anécdota. Lo que se ha puesto de manifiesto es una crítica unánime a la percepción de la gestión de la empatía por parte de la presidencia. Los periodistas y colaboradores de televisión, en su rol de analistas de la cultura popular y política, han señalado que la presencia en momentos de duelo nacional no es una opción, sino una obligación inherente al cargo, una cuestión de humanidad, como bien dijo Tamara Falcó. La interpretación general, expresada a través de las voces de Juan del Val, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, es que el presidente debe estar a las duras y a las maduras, y que el ando querer estar o el esconders representa una falta de sensibilidad que no se corresponde con el liderazgo que se espera de un jefe de Estado. La crítica de Ana Rosa sobre el desconocimiento de la idiosincrasia andaluza y la preferencia por un funeral laico en un contexto profundamente religioso, subraya la importancia de la conexión cultural y social que un líder debe tener con su pueblo, especialmente en momentos de profunda vulnerabilidad. Es una lección sobre cómo la imagen pública se construye también con la cercanía y la presencia en el dolor compartido. El impacto en la imagen pública de Pedro Sánchez podría ser considerable. Este tipo de ausencias, en un contexto de luto nacional, suele generar una percepción de distanciamiento y frialdad, algo que los adversarios políticos aprovechan para reforzar la narrativa de un presidente desconectado de la realidad social. Los comentarios en redes sociales y en los medios de comunicación evidencian una parte de la ciudadanía decepcionada por lo que consideran una falta de respeto. Aunque el gobierno ha defendido que el protagonismo era de las víctimas y que la solidaridad se manifestó con discreción, la narrativa predominante en ciertos sectores es la de una oportunidad perdida para mostrar liderazgo y humanidad. Este incidente podría afectar la percepción de su empatía, un activo crucial para cualquier figura política, y potencialmente influir en futuros apoyos. Esta situación nos recuerda inevitablemente a otros precedentes, no solo en España, sino a nivel internacional. Ana Rosa Quintana, al criticar la carta de Sánchez sobre su período de reflexión, ya evocaba casos históricos. Habló de la dimisión irrevocable de Adolfo Suárez en 1981, un acto directo y sin diferidos. Incluso mencionó la dimisión del Papa de Roma como ejemplo de una decisión sin titubeos, contrastando con la dimisión en diferido de Sánchez. Estas comparaciones resaltan la expectativa de una comunicación clara y un liderazgo firme en momentos de incertidumbre o crisis, ya sea personal o nacional. Aunque no son exactamente el mismo tipo de evento, estos casos previos marcan un estándar sobre cómo las figuras de poder abordan sus responsabilidades y sus propias crisis, estableciendo un marco de comparación para el comportamiento de Pedro Sánchez en esta ocasión. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica y entramos en el terreno de las versiones encontradas y las especulaciones. Por un lado, tenemos la versión oficial del gobierno, defendida por María Jesús Montero y Pedro Fernández Peñalver. Ellos sostienen que el funeral de Estado por el accidente ferroviario de Adamuz se pospuso del 31 de enero a petición de las propias víctimas, quienes alegaron que era demasiado pronto y tenían dificultades para asistir. Además, Peñalver restó importancia a la ausencia de Sánchez en la misa de Huelva, asegurando que el gobierno siempre está donde tenemos que estar y que la representación de la vicepresidenta primera era adecuada.
Por su parte, Montero enfatizó que el protagonismo correspondía a las víctimas y que el gobierno actuó con discreción. Pero esta versión choca de bruces con lo que afirman los críticos. Miguel Tellado, del PP, no solo vio en la ausencia de Sánchez un desprecio absoluto, sino que directamente negó que hubiera una agenda que justificara la falta del presidente. Ana Rosa Quintana, como ya hemos dicho, desmontó la idea de que Sánchez no asiste a funerales religiosos, citando precedentes. Y la indignación popular, recogida por Juan del Val, sugirió que la ausencia fue una decisión consciente y no forzada por otros motivos. La contradicción principal radica en si la ausencia fue una muestra de respeto discreto o una falta de compromiso evidente. Los fans y analistas han comparado estas versiones, buscando la verdad en los detalles y encontrando inconsistencias que alimentan las teorías. En cuanto a las redes sociales, el debate sobre la ausencia de Sánchez se entrelazó con las reacciones a su período de reflexión. Hashtags como ¿dónde está Pedro Sánchez? O respeto a las víctimas se hicieron virales. Los usuarios de Twitter y otras plataformas crearon hilos detallados analizando los tiempos, las declaraciones y las ausencias. Circuló la teoría de que Sánchez evitó el funeral para eludir posibles abucheos o muestras de descontento, una especulación que Pedro Fernández Peñalver, el delegado del gobierno, negó rotundamente al afirmar que el funeral no se pospuso por miedo a los abucheos. Los memes no se hicieron esperar, satirizando la idea del presidente, reflexionando o ausente en momentos clave, reforzando la percepción de un líder alejado. Se formaron bandos claramente definidos, unos defendiendo la discreción del gobierno y otros condenando la falta de humanidad. Lo que podría pasar ahora es incierto, pero las posibilidades son varias. Este tipo de controversias tienen una larga cola y rara vez se disipan rápidamente. Es probable que la oposición siga utilizando este episodio para criticar la gestión de Sánchez y su equipo, especialmente en lo que respecta a la empatía y la cercanía con la ciudadanía. Podríamos ver nuevas declaraciones de los políticos implicados, intentando reforzar sus posiciones. También es posible que, ante la presión mediática y social, el presidente realice algún gesto simbólico en el futuro cercano para intentar enmendar la situación o reencauzar la narrativa, aunque la oportunidad del funeral ya pasó. Este tipo de historias suelen tener un impacto duradero en la imagen pública de los líderes, y las consecuencias podrían verse a medio y largo plazo, afectando la confianza ciudadana y el capital político del gobierno. Para entender completamente el mundo de Pedro Sánchez, hay que conocer su círculo político y su trayectoria. Sánchez es el líder de uno de los principales partidos de España, el PSOE. Su círculo íntimo está formado por figuras clave del partido y del gobierno, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quienes le defendieron en esta polémica. Su equipo de comunicación y asesores es crucial para la gestión de su imagen pública y la estrategia política. En el caso de Tamara Falcó, Juan del Val, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, su círculo íntimo profesional se desarrolla en los platós de televisión. Tamara y Juan comparten mesa con Pablo Motos en El Hormiguero, un espacio de gran visibilidad donde sus opiniones son esperadas y comentadas. Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana, en Mediaset, forman parte de un engranaje televisivo donde la actualidad y la opinión van de la mano. Estas conexiones profesionales y la influencia que ejercen sobre sus audiencias son fundamentales para comprender por qué sus palabras tienen tanto peso y alcanzan tal resonancia en la sociedad española. Son voces que, a menudo, reflejan y moldean el sentir popular, especialmente en temas que tocan la fibra de la sensibilidad y la humanidad. En cuanto a la trayectoria reciente de Pedro Sánchez, los últimos meses han sido especialmente intensos. Además de la polémica por su período de reflexión ante las diligencias judiciales contra su esposa, el presidente ha estado inmerso en la gestión de importantes asuntos de Estado y en una agenda internacional activa. Sus movimientos estratégicos siempre son analizados con lupa, y cada aparición pública o ausencia es interpretada bajo el prisma de la política. Su popularidad ha fluctuado constantemente, pero su capacidad para mantenerse en el poder a pesar de las adversidades ha sido una constante. Esta polémica sobre el funeral de Adamuz se suma a una lista de desafíos que Sánchez ha enfrentado, y su manejo de la situación actual será clave para su imagen y futuro político. Todo parecía ir sobre ruedas en su labor gubernamental, pero este incidente ha vuelto a poner el foco en la percepción de su cercanía con la ciudadanía. En cuanto a las últimas actualizaciones, Pedro Sánchez,
un día después del funeral y ante el clamor de las críticas, se pronunció en un foro en Madrid. Allí, envió un mensaje de recuerdo a las víctimas y a sus familiares del accidente de Adamuz. Sus palabras fueron: cuando el dolor es tan grande, compromiso y acción. Además, remarcó que el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado con respuestas a las preguntas llegando hasta el final, y que las instituciones no van a dejar solas a las familias. Esta declaración, aunque tardía para algunos, fue su primera manifestación directa sobre la tragedia desde que la polémica por su ausencia estalló, cambiando ligeramente el panorama al ofrecer una respuesta institucional a la conmoción. En los próximos días, estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta historia. Es previsible que los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales sigan analizando las repercusiones de la ausencia de Pedro Sánchez y las críticas vertidas por las figuras televisivas. La oposición, sin duda, mantendrá la presión sobre el gobierno respecto a este tema. No se descarta que alguno de los implicados, ya sea desde el ámbito político o mediático, realice nuevas declaraciones que puedan añadir más capas a esta compleja narrativa. También será interesante observar si el presidente realiza algún otro gesto de cercanía o explicación que pueda ayudar a mitigar el impacto negativo de este incidente. La historia está lejos de terminar y, como suele ocurrir en el mundo de las celebrities y la política, cada día puede traer una nueva revelación o un giro inesperado. Recapitulemos todo este drama que ha conmocionado a España. La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz ha sido el detonante de una oleada de críticas sin precedentes. Figuras como Tamara Falcó, Juan del Val, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han alzado la voz, tildando la acción, o inacción, del presidente de falta de humanidad y sensibilidad. Las redes sociales están divididas entre quienes defienden la discreción del gobierno y quienes condenan su distanciamiento. Lo que parecía un simple protocolo, resulta ser un profundo debate sobre el liderazgo, la empatía y la presencia de un jefe de Estado en los momentos más dolorosos de su nación. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo y de la política nunca descansa. Al final, la vida de los famosos y la de los políticos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas o de los discursos perfectos, están las mismas complejidades, decisiones y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Estás del lado de los que critican la ausencia o de los que defienden la discreción del presidente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.